Amigos televidentes, continuamos con su espacio Cerrando la Noche y como es costumbre vamos a partir de esta hora a hablar con los invitados que diariamente desfilan por este espacio. Vamos a conversar con un joven emprendedor que yo creo que está haciendo un esfuerzo extraordinario en materia política, de innovación, de mucha creatividad a la hora de comunicar la forma de hacer política en la República Dominicana. Y vamos a conversar con el licenciado Eglenin Morrison, presidente del partido Nuevo Camino. Con él vamos a conversar y vamos a darle las buenas noches. Buenas noches. Me encanta ver Morrison. El esfuerzo extraordinario sí. al pronunciar mi nombre, sí, ¿verdad? Sí, reconozco, lo reconozco. Disfruto ese instante siempre. Sí. Y voy a preguntarle a mi padre, ¿qué le pasó a él, al profesor Ramón Morrison, que después de haber pasado por la UAS en sus estudios de educación, de física, matemática, este hombre, ¿verdad?, tan intelectual, me ha puesto un nombre que yo he tenido que explicar tantas veces. Aunque el génesis, el origen, es una mezcla del nombre de mi abuelo, Edbert Cleveland Morrison. Mi abuelo Edbert fue el profesor de inglés de don Pepín Corripio, en República Dominicana. Y Lenin, el que encabezó la revolución bolchevique en Rusia. Entonces mi padre hizo esa mezcla, yo no tuve el honor de conocer a mi abuelo y me han puesto Eglenin. Entonces veo siempre el esfuerzo que hacen ustedes por descifrar cómo se pronuncia ese nombre. Gracias por la oportunidad, hermanos. Qué bueno tenerte por aquí. Estuviste hace unos meses por aquí explicándonos tu proyecto, qué consiste, cuáles son las líneas estratégicas a seguir. Después de esa participación, ¿qué ha hecho Eglenin Morrison? ¿Qué ha hecho su partido o movimiento Nuevo Camino para seguir captando la atención del electorado, para crecer y sobre todo para ya ser reconocido formalmente por la Junta Central Electoral? Lo primero es que hemos hecho en total 6 visitas en todo el territorio nacional. Hemos visitado en 6 ocasiones las 32 provincias hace apenas 2 semanas. Estuvimos en 11 provincias del sur, desde Pedernales, Jimaní, Independencia, Bauruco, San Juan, Barahona, llegamos a Ocoa, inclusive Baní. Fue una experiencia interesante, dándole las gracias a los líderes en todo el país, porque la Junta Central Electoral hace 3 semanas nos informó que de 104 solicitudes de expedientes que se depositaron el año pasado en la Junta Central Electoral, solo 4 de esos pasaron a la fase de inspección. Estimamos que en las próximas hoy nace la esperanza del pueblo dominicano. La Junta Central Electoral explicando que sería una competencia desleal todos estos proyectos que hemos hecho un gran esfuerzo de buscar 92,000 firmas, de estructurar lo que son órganos directivos en todo el territorio nacional. Si no nos evacúan el expediente rápido, de manera oportuna, se hace difícil competir. Nosotros por ello hemos estado trabajando arduamente, hicimos un encuentro nacional de líderes hace apenas una semana, vinieron más de 600 de las 32 provincias y presencia de los 158 municipios y ahí compartimos la visión del proyecto e informamos los resultados de una encuesta que le quiero dar a ustedes la primicia. Intención de voto para las próximas elecciones. El presidente de la República, Luis Abinader, 33% de intención de voto. El expresidente Leonel Fernández, que a mi edad, a los 43 años de edad, era presidente de la República, ha hablado de una fábrica de presidentes. Una vez más, tratando de presentarse, el país decide que solo un 14% tiene de intención de voto. Y el candidato Abel Martínez del PLD, y más en esta coyuntura tan difícil que tiene, solo un 9%. 44% del país desea el nacimiento. En diciembre eso era un 37%, hoy es un 44%. Y 67% dice que si se presenta un candidato joven, preparado, con una estructura distinta a los partidos tradicionales, se atrevería a votar por ese proyecto. Nosotros estamos aquí representando hoy más de 2,000 líderes de todo el territorio nacional, 3,500 ciudadanos nos han estado contactando para ser candidatos, alcaldes y regidores, y somos una nómina de 10,000 ciudadanos que se cansaron de la política tradicional y que no quieren más de lo mismo. Eglenin, cuando planteas que de los 104, solo 4 pasaron a supervisión,
¿Qué significa eso? Que es casi un hecho que pueden ser reconocidos por la Junta Central Electoral. Mira, en nuestro caso particular, que sabemos el trabajo arduo que hemos hecho, que inclusive depositamos en la Junta Central Electoral un componente que no lo pide la ley, pero también manda una señal seria y clara de lo que hicimos, que fue audios de 92,000 confirmaciones a través de 3 call centers, donde la gente nos decía por teléfono una vez más que sí que está de acuerdo. Nosotros como proyecto, el proyecto Camino Nuevo, ha hecho ese depósito en la Junta, lo que significa que lo que viene ahora es una verificación en eso. Usted sabe que está muy de moda en estos partidos políticos tradicionales hacer vaciados, informarle a la población que tiene un alto número de dirigentes y ahí lamentablemente muchas veces sin el permiso del ciudadano se le endilga que forma parte de un partido político. Por eso creo que es cuidadoso y para mí las encuestas son el mejor termómetro. Nosotros entendemos que aquí hay una gran oportunidad, llegó la época del hartazgo, de la desafección por los partidos tradicionales y entendemos que en el año 2024 habrá una renovación de la esperanza y una ruptura generacional. Tú sabes que hay momentos en que uno tiene que tomar las encuestas con mucha delicadeza. Con pinzas. Sí, con mucha delicadeza. Y es posible que estemos ya en ese momento. Veo que presentaste los resultados de una encuesta donde aparecen algunas preferencias muy bajas que contradicen a otras que se han presentado. Creo que el último sondeo habla de 52%. Sí. Ganaría el presidente de la República en primera vuelta. Ese traje que usted usa es muy elegante y está hecho a mi parecería medida. que está hecho a su medida. Entonces yo pudiera decirte a sinceridad la situación que vive el país económicamente, el que el presidente de la República no cumpliera con su promesa de reducir la delincuencia, la pérdida del poder adquisitivo del dominicano, la crisis económica, la crisis moral que hay. Esa es la realidad, Sí, aunque no guste. Yo sé que es necesario que a veces esos políticos tradicionales traten de engañarnos, pero ya el país se cansó Entonces, de eso. esa encuesta está hecha a la medida. La que presentas no. No, yo estoy haciendo un acto de sinceridad contigo, pero mire este dato que creo que puede soportar los datos que estoy presentando. ¿Cuál es el dato? Dice el Banco Mundial, para que no sea una encuesta. El Banco Mundial dice que en la República Dominicana nuestros ciudadanos en un 38% se saltan una de las comidas al día. Entonces, eso significa que en este país se está pasando hambre. Cuando una sociedad está pasando hambre, que hay una inflación de 4 dígitos, que no se cumple con hacer una modificación de la ley de hidrocarburos, ¿o acaso esa no fue otra promesa de campaña? Que se iba a modificar esa ley de hidrocarburos. Y eso los economistas del partido de Camino Nuevo han hecho los estudios econométricos y señalan que una modificación de la ley de hidrocarburos, como prometió el presidente de la República cuando era candidato, reduce de un 25 a un 30% los costos de insumos. Ese tipo de políticas, de cumplir la palabra, de resguardar la seguridad ciudadana de los individuos, de no quebrar los productores nacionales, el riesgo que hay hoy en día de 30,000 productores de arroz, que ellos significan 300,000 empleos en la República Dominicana en riesgo cuando se termine el ciclo del tema del DERE-CAFTA, del Acuerdo de Libre Comercio. Para mí esa es la encuesta. Yo te doy el dato para darle la primicia a ustedes y solamente hay que salir a recorrer el país, que lo estoy haciendo en todo el territorio nacional, un partido de gobierno que lamentablemente no le ha cumplido ni a sus dirigentes, que ha utilizado a su base social, que le pide currículum, que tiene un grupo de élites y que lamentablemente no ha resuelto un problema. O yo le pregunto a ustedes, que son personas informadas, dígame, hermano, una obra de este gobierno. Usted vio el silencio, cómo se extendió. Un gobierno sin realizaciones, con 27,000 millones de dólares en deudas, cuando era algo que se criticaba. Y una senadora de la República del Distrito Nacional, que era un gallito de pelea en el Senado, y hoy en día tiene una situación de mutis. No habla. ¿O no fue esa otra crítica permanente al sistema que la sociedad votó y sacó? Discúlpame que te interrumpa ahí, Glenin. Lo que se estila en nuestro país y en América Latina es que cuando tú tengas oposición, tú acabas con
el gobierno de turno. Recuérdate que ya Farideh no es oposición. Ah, bueno, entonces esa es la situación, que fue una demagogia. Ya no es me dice oposición. usted. Nosotros venimos a cambiar yo digo eso. que es el estilo el como político opción dominicano. política, un joven de 43 años de edad, hijo de 2 maestros, con un grupo de 2.000 líderes de todo el territorio nacional, en un partido que no es un modelo monárquico. Nosotros tenemos ese otro problema. Salen todas las encuestas, es lo que la gente me dice en la calle, que esos partidos políticos no le dan espacio a ningún joven, a ninguna mujer, a nadie a que participe en lo que es la construcción de la democracia, en lo que son derechos constitucionales de elegir y ser elegidos. Nosotros no teníamos ningún sentido de nacer si no fuese por el deterioro de los partidos. Porque el sistema democrático lo que nos envía el mensaje a participar, pero esos partidos ni hacen convenciones. Esos partidos no tienen escuela de formación política. Nosotros, un proyecto de apenas meses de crecer, tenemos ya una escuela de formación política. Becamos 600 jóvenes de todo el país en la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Eso así es. Yo coincido con lo que han planteado, que el que no practica democracia en su partido no la practica en el Estado. Hablas de convención. ¿Hay otro candidato presidencial en el partido? Mira, yo mismo ni siquiera he anunciado que voy a aspirar. Pero lo acabo de anunciar en la conversación. Yo he consultado a mi familia, he tomado la decisión personal, pero en un partido que todavía no está aprobado. Entonces eso es simple motivación de nosotros como jóvenes presentarles opción al país. Ahora el soberano tendrá que elegir. Y en nuestro caso hemos estado listos, dispuestos para eso. Todo aquel que sea parte de esta organización, que se lea los estatutos, que salga a construir como lo hemos hecho, claro que sí, que será para nosotros de bendición que aparezca más de un precandidato y hagamos un proceso de elección. Qué bueno. Sería una buena sugerencia a usted, que un hombre que goza de mi admiración, súmese y vamos usted y yo a competir internamente. Qué bueno. Para yo seguirle si usted no derrota. Qué bueno, Glenny, que estás hablando de democracia, pero yo considero que tú como cabeza principal del movimiento debes tener la potestad o tener el voto de confianza de quienes te siguen para que tú seas candidato presidencial. Ya parece que tengo tu primer voto. Claro que sí. Y claro, tus oraciones. Claro también. que sí. Con tu permiso vamos a la pausa. Señores, conversamos con Glenny Morrison, presidente del partido Nuevo Camino y posible candidato de esta agrupación política para el 2024. Vamos a la pausa y volvemos en breve.